Bienvenidos. En este video vamos a ver un método geofísico, que es el método de autopotencial. Es un método aparentemente muy simple, pero sin embargo tiene aplicaciones que son muy interesantes. Bueno, el método de autopotencial eléctrico, a diferencia de los métodos que hemos visto anteriormente en esta unidad, es un método que hace uso de fuentes naturales, a diferencia del método de resistividad, donde requerimos una batería externa, o el método de polarización inducida, que también requerimos del uso de una batería externa. En este caso lo que vamos a hacer va a ser medir cuál es el voltaje que produce por sí mismo el subsuelo. Vamos a ver que bajo ciertas condiciones muy particulares, el mismo suelo puede producir una pequeña diferencia de potencial. Las mediciones van a estar típicamente en el rango de unos cuantos milivoltios a un voltio. Y vamos a ver sus aplicaciones. La aplicación más importante es en la exploración de depósitos minerales. También ha sido aplicado para la detección de circulación de agua subterránea y para el monitoreo de presas e integridad de los tanques. Otra aplicación que es relativamente común es para la detección de contaminantes en el subsuelo. Les recomiendo este libro, The Self Potential Method. Es un libro que abarca a profundidad este tema. La interpretación de este método es principalmente cualitativo, es decir, es muy difícil hacer un modelado de las anomalías que nosotros observemos debido a que va a intervenir una química que en general va a ser compleja y difícil de modelar. Vamos a ver en qué consiste el método de autopotencial. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene minerales metálicos y está parcialmente por encima del nivel del agua. Se va a producir una reacción química de oxidación y reducción, lo que va a hacer que se genere una anomalía en el campo potencial que nosotros observaríamos. Por lo general consideramos que el potencial del subsuelo es cero, pero cuando ocurren este tipo de reacciones químicas podemos tener voltajes diferentes de cero en el suelo. ¿Cómo es que funciona este método? Es bastante simple. Para ello requerimos de lo que se conoce como un electrodo no polarizante. Si nosotros utilizamos un electrodo metálico, como lo que se utiliza en el método de resistividad o en el método de potencial inducido, este electrodo por sí mismo podría generar una diferencia de potencial, por lo que requerimos utilizar electrodos que se van a sumergir dentro de una sal. Por ejemplo, si utilizamos un electrodo de cobre, necesitaríamos utilizar una sal de sulfato de cobre o un fluido saturado en sulfato de cobre, los cuales vamos a ir introduciendo en el subsuelo. Vamos a generar una rejilla y a través de esta rejilla vamos a dejar uno de los electrodos que va a ser una estación fija, y a partir de esa estación fija yo voy a tener un electrodo móvil a partir del cual yo voy a medir las diferentes diferencias de potencial que pudieran existir en el subsuelo. En estas fotografías vemos algunos ejemplos de los electrodos no polarizantes. Como ven, consiste de un recipiente que está fabricado de un material poroso. Vamos a agregar la solución saturada de acuerdo al tipo de electrodo que estemos utilizando. Veamos un ejemplo que es bastante interesante, que muestra la utilidad de utilizar un método de autopotencial. En este caso, en la parte inferior tenemos el perfil de resistividad que obtendremos por los métodos que hemos descrito en la primera parte de esta unidad. Y como ven, tenemos zonas de alta y baja resistividad. Sin embargo, cuando tenemos contaminantes, se puede distinguir claramente cuando analizamos el perfil de autopotencial. Veamos algunas ventajas y desventajas de este método. Tal vez la principal ventaja es que es un método simple y fácil de realizar. En comparación con los otros métodos que hemos visto, es uno de los más económicos y es adecuado para el monitoreo de contaminantes. Las desventajas es que es un método muy sensible al ruido, y los fenómenos electroquímicos de las rocas por lo general son bastante difíciles de modelar. Bueno, es un método muy sencillo, pero que tiene muchas aplicaciones. Les recomiendo revisen este libro, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Digital de la UNAM.